La regeneración. Constitución de 1886. Rafael Núñez Moledo convoca en septiembre de 1825 un consejo de delegación comprometidos a la redacción de una nueva constitución. La Constitución de 1886, promulgada por el general José María Campos Serrano, reconoce que la religión de la nación es la católica, apostólica y romana, dándose así el monopolio católico y la supremacía eclesiástica de su clero. Distribuyó sus temas en 21 títulos, dándole a la nación el título de República de Colombia y la soberanía reside exclusivamente en la nación. Dedica el título tercero a los derechos civiles y garantías sociales modificándoles el carácter absoluto que les atribuyó la Constitución de Río Negro. El legislativo conservó el sistema bicameral Senado y Cámara. Los delegatarios que aprobaron la Constitución eligieron a Rafael Núñez para la presidencia de la República por un periodo de 6 años comprendido entre 1896 y 1892. El periodo de 1892-1898 se reelige a Núñez como presidente y como vicepresidente a Caro. En 1894 muere Núñez y en 1895 se produce una revolución contra el gobierno. Presidentes. 1898-1904 el presidente fue Antonio San Clemente y su vicepresidente José Manuel Marroquín, quien propone la libertad de prensa y la fiscalización estricta del gasto público. La anarquía administrativa y el desorden del poder propiciaron una rebelión armada iniciada por el Partido Liberal. En junio de 1900 se da una conspiración golpe de Estado derrocando al presidente San Clemente y asume la presidencia José Manuel Marroquín. Gobierno de Rafael Reyes. Elegido para el periodo 1904-1910 inicia el gobierno bajo el lema más administración y menos política. Introdujo a la Constitución reformas de interés transitorio y personal. Reyes logró la renuncia del vicepresidente Ramón González Valencia y la supresión de este cargo y del Consejo de Estado. Reforma de la Constitución de 1910. Los liberales Carlos Restrepo y José Vicente Concha triunfaron, reorganizaron la defensa nacional a partir de un servicio militar obligatorio en sustitución del reclutamiento forzado. Creó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Mayo 1910 se convoca una nueva Asamblea Constituyente. Su reforma tiene como puntos sobresalientes los siguientes. Reducción del periodo presidencial a 4 años. Prohibición de la reelección del presidente para el periodo siguiente. Abolición de la pena de muerte. Sesiones ordinarias anuales del Congreso. Reserva de las atribuciones impositivas en tiempo de paz para el Congreso, las asambleas departamentales, y los consejos municipales. Definió la responsabilidad del presidente por violación de la Constitución y las leyes. Aclaró la órbita de operación de los departamentos. Confió la guarda de la Constitución a la Corte Suprema de Justicia. La hegemonía conservadora. La sucesión de administraciones durante los primeros 30 años del siglo XX. José Vicente Concha gobernó de 1914-1918. Durante este periodo se afecta el comercio exterior por la Guerra Mundial. El gobierno vuelca sus intereses en la administración de los recursos internos y fomenta las obras públicas. 1918-1922 Marco Fidel Suárez inicia con un gabinete bipartidista, se adoptó legislativamente la composición de Núñez y Sindisi como himno nacional, se abrieron las propuestas al capital norteamericano, y con ello empezó un régimen de expoliación de los recursos naturales por las empresas estadounidenses. 1922-1926 Pedro Nel Ospina, organizó las rentas nacionales de presupuesto, la contabilidad oficial y los bancos, creó la Contraloría General de la República y el Banco de la República. Incrementó la explotación petrolera y construyó el oleoducto Barranca Bermeja, Cartagena y propició las elecciones pacíficas y ordenadas. Gobierno de Abadia Méndez. Periodo
1930 firmó el Tratado Esguerra-Bárcenas, en el que se definieron los límites con Nicaragua. Impulsó las obras públicas, convenios con Estados Unidos. La bancarrota originada en la crisis de sobreproducción que siguió a los destrozos de la Primera Guerra Mundial, provocó una agitación social. El proceso electoral estuvo agitado produciendo la división del conservatismo hacia dos candidatos, lo que permitió a los liberales llegar al poder con la candidatura de Enrique Olaya Herrera. Los frecuentes inconformidades de los empleados en las empresas condujeron a la depresión y crisis del 29, debido a las huelgas y escándalos financieros. La hegemonía conservadora hace referencia al periodo histórico de Colombia durante el cual el Partido Conservador Colombiano se mantuvo en el poder. Dicho periodo está comprendido entre los años 1886, cuando Rafael Núñez instauró lo que se denominó la política de la regeneración y se extendió hasta 1930. Durante este periodo tuvo lugar la Guerra de los Mil Días, 1899-1902. La separación de Panamá de Colombia. Inauguración de la Escuela Militar y la Escuela Naval, 1907. Cierre del Congreso y creación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1910. Establecimiento del servicio militar obligatorio. Terminación del Capitolio Nacional. El censo de 1918. 5.855.077 habitantes. El desarrollo del sistema de ferrocarril. Hechos importantes: la Guerra de los Mil Días. Se desarrolló entre 1899 y 1902, es decir, finalizamos el siglo XIX en guerra e iniciamos el siglo XX en guerra. Este enfrentamiento es esencialmente la lucha de los liberales contra la exclusión y la represión conservadora. La separación de Panamá. El 3 de noviembre de 1903 se proclamó la independencia de Panamá. Dos factores deben ser tenidos en cuenta para entender los acontecimientos sucedidos. Primero, acababa de finalizar la Guerra de los Mil Días. Colombia estaba destruida por la confrontación y las tensiones frente a lo que significaría la victoria conservadora. Panamá, por supuesto, no estaba exenta, cuando fue un escenario importante de la resistencia liberal. Segundo, los intereses comerciales y geoestratégicos de las grandes potencias económicas en la zona, primero Francia y luego, Estados Unidos. La construcción de un canal interoceánico era muy atractivo para estos países. Hechos importantes: Danza de los Millones, 1922. Hacia el año de 1922 el presidente Pedro Nel Ospina recibe por parte de Estados Unidos $25 millones por la indemnización del Canal de Panamá. En este periodo aumenta la bonanza cafetera, la cual daba ingresos al país. Misión Kemmerer, 1922. La originó Edwin Walter Kemmerer, quien fue un financiero y economista estadounidense, conocido como Money Doctor. Desarrolló una intensa labor, en lo referido al problema de la inflación, como asesor financiero y económico. Apoya la creación del Banco de la República, la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General, permitió organizar el presupuesto del país, recaudó nuevos impuestos y fomentó el ahorro público. Masacre de las Bananeras, 1928. En 1928 se produjo en Ciénaga la masacre de las Bananeras, cuando el ejército tuvo una orden de disparar hacia los trabajadores de United Fruit Company, quienes estaban protestando para recibir cambios en las condiciones laborales de la producción bananera, tales como mejores pagos y condiciones de salud. No olvides que se entiende por hegemonía al predominio o control exclusivo de un grupo sobre otro. En este caso se trató de un periodo de más de 40 años donde el Partido Conservador tuvo el manejo exclusivo del gobierno, excluyendo otras posturas políticas. Tomado de http://argentina.aula365.com/post/hegemonia conservadora/